4 de junio de 1996. Fox Hollow Farm. Después de meses de sospechas, los investigadores finalmente están dentro de la propiedad de Herb Baumeister. Herb no está ahí y su esposa Julie ha autorizado la búsqueda. Los agentes comienzan a recorrer el terreno. No saben exactamente qué van a encontrar hasta que uno de ellos ve algo. Un pequeño fragmento entre la tierra. A primera vista, podría ser cualquier cosa. Se acerca, lo examinan y rápidamente comprenden que aquello no pertenece a ningún animal. Es humano. Continúan buscando, aparece otro, después otro y luego otro más. En cuestión de horas, la pregunta deja de ser si existen restos humanos en Fox Hollow Farm. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas personas hay ahí? Llegan más investigadores, especialistas forenses, la búsqueda se expande y conforme avanzan, aparecen huesos, dientes, fragmentos quemados, piezas tan deterioradas que determinar a quién pertenecieron parece casi imposible. Lo que comenzó con un solo fragmento terminará convirtiéndose en más de 10,000 huesos y fragmentos óseos recuperados. Pero mientras la Tierra comienza finalmente a revelar lo que ocurrió ahí, el hombre que podría explicarlo ha desaparecido. Herb Baumeister está huyendo y pronto cruzará la frontera de Estados Unidos. Los investigadores tienen la propiedad convertida en una enorme escena forense. Varios hombres desaparecidos y un sospechoso que cada hora está más lejos. Cuando finalmente encuentran a Herb, será demasiado tarde para preguntarle absolutamente nada. Y algunas de las respuestas que él nunca dio tendrán que esperar décadas hasta que una tecnología que apenas comenzaba a desarrollarse pueda encontrarlas: el ADN. Pero quizá la pregunta más inquietante no sea cuántos restos se encontraron en Fox Hollow Farm, sino cuántas personas pasaron por aquella propiedad antes de que alguien descubriera lo que estaba ocurriendo, y cuántas siguen sin ser identificadas. Hoy vamos a entrar finalmente en Fox Hollow Farm. Vamos a descubrir cómo un sobreviviente ayudó a conducir a los investigadores hasta Herb Baumeister. ¿Qué encontraron cuando empezaron a registrar la propiedad? ¿Cómo Herb escapó hacia Canadá cuando el cerco comenzó a cerrarse? ¿Y por qué, 30 años después, este caso todavía no está completamente terminado? Y hoy, en Equilibrio Inestable Podcast, vamos a hablar de Herb Baumeister. Parte 2. Fox Hollow Farm. Bienvenidos a Equilibrio Inestable Podcast, el espacio donde exploramos las historias más oscuras de la mente humana. Si llegaste directamente a este episodio, te recomiendo escuchar la primera parte, porque esta es la segunda y última parte de la historia de Herb Baumeister. En la primera, conocimos al hombre detrás de la fachada, su infancia, su matrimonio, sus negocios y la doble vida que comenzó a quedar expuesta cuando varios hombres desaparecieron en Indianápolis. Dejamos la historia justo cuando los investigadores estaban a punto de entrar a Fox Hollow Farm. Y hoy vamos a cruzar ese portón. Y antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este episodio. Eso nos ayuda mucho a que nuestra comunidad siga creciendo. Y ahora sí, vamos a darle. Antes de las excavaciones, antes del ADN y antes de que Fox Hollow Farm se convirtiera en una escena forense, hubo un testimonio. El relato de un hombre que había estado a solas con Herb Baumeister y había logrado salir con vida. Su nombre, Tony Harris. Harris conocía a Roger Woodlett, un hombre que desapareció en 1994. Y mientras las autoridades intentaban entender qué estaba ocurriendo con varios hombres vinculados a la vida nocturna de Indianápolis, Harris contó una experiencia que inmediatamente llamó la atención de los investigadores. Tiempo atrás había conocido a un hombre en uno de los bares que frecuentaba. El desconocido se presentó como Brian Smart. Parecía tranquilo, educado, seguro de sí mismo y después de conversar, lo invitó a continuar la noche en su casa. Harris aceptó
y ambos condujeron hasta Fox Hollow Farm. Y lo que ocurrió ahí comenzó como un encuentro consensuado, hasta que, en determinado momento, el hombre comenzó a estrangularlo. Al principio, Harris no comprendió inmediatamente el peligro, pero la presión continuó y continuó, hasta que quedó claro que aquello ya no era un juego. Harris habló con los investigadores, describió al hombre, explicó dónde vivía, y aquel nombre, Brian Smart, comenzó a desmoronarse, porque detrás del alias apareció Herbert Baumeister. Ahora, los investigadores tenían algo que antes no existía: un hombre desaparecido, un sobreviviente y un sospechoso que podía conectarse con ambos. Intentaron investigar la propiedad, pero Herb se negó a permitirles entrar. Y aquí aparece un problema fundamental. Una sospecha, por fuerte que sea, no autoriza automáticamente a la policía a entrar a una propiedad privada y comenzar a excavar. Necesitaban una orden respaldada por suficiente evidencia o el consentimiento de alguien con autoridad sobre el lugar. Durante meses no tuvieron ninguna de las dos, pero existió algo que los investigadores todavía no sabían. Algo que había ocurrido dentro de la propia familia Baumeister. En noviembre de 1994, uno de los hijos de Herb jugaba en la propiedad cuando encontró un cráneo humano. Cuando Julie vio el hallazgo, exigió una explicación y Herb la tenía. Le dijo que los restos pertenecían a un viejo esqueleto anatómico que había sido propiedad de su padre. Recordemos que el padre de Herb había sido anestesiólogo. La historia era extraña, pero no completamente imposible. Julie terminó aceptándolo. Y durante algún tiempo, el asunto quedó atrás. Hasta que la policía comenzó a hacer preguntas. Un hombre aseguraba que Herb había intentado estrangularlo. Roger Goodlet estaba desaparecido. Los detectives querían revisar Fox Hollow Farm y Herb no quería dejarlos entrar. Entonces, aquel cráneo dejó de parecer una simple curiosidad médica. Para principios de 1996, el matrimonio entre Julie y Herb también estaba colapsado. Julie solicitó el divorcio y finalmente decidió contarle a los investigadores lo que su hijo había encontrado. Ese dato cambió la investigación. En junio de 1996, Julie aceptó permitir que las autoridades registraran la propiedad. El 24 de junio, los investigadores llegaron a Fox Hollow Farm. Herb no estaba presente. Esta vez, nadie iba a impedirles entrar. Comenzaron a buscar y no pasó demasiado tiempo antes de que encontraran el primer resto humano. En ese momento, el testimonio de Tony Harris dejó de ser solamente la historia inquietante de un hombre que había sobrevivido. Ahora había evidencia física en la propiedad del hombre que había señalado, y los investigadores apenas habían comenzado. El primer hallazgo cambió inmediatamente la operación. La búsqueda se amplió, llegaron especialistas y diferentes áreas del terreno comenzaron a ser procesadas como una escena forense. Muy pronto quedó claro que aquello no correspondía a una sola persona. Los restos aparecían en condiciones muy distintas: huesos completos, dientes, fragmentos quemados, piezas quebradas, algunas tan pequeñas que podían confundirse con piedras o restos de animales. La recuperación se convirtió en un trabajo lento y extremadamente meticuloso. No bastaba con encontrar algo, había que registrar exactamente dónde estaba, a qué profundidad, qué piezas aparecían a su alrededor y si podía pertenecer a un mismo individuo. Porque una vez retirada la evidencia de la tierra, esa posición original desaparecía para siempre. Al terminar la recuperación inicial, las autoridades habían reunido más de 10,000 huesos y fragmentos óseos. Y entonces comenzó otro tipo de investigación. Ya no se trataba de encontrar restos, ahora había que reconstruir personas. Los especialistas utilizaron registros dentales, características anatómicas, expedientes de desaparecidos, objetos recuperados y las herramientas genéticas disponibles en aquella época. Algunas identificaciones pudieron avanzar, otras quedaron detenidas durante años. Porque en 1996 la ciencia forense tenía límites que hoy
parecen difíciles de imaginar. El calor, la humedad, el paso del tiempo y especialmente el fuego pueden destruir o degradar severamente el material genético. Y muchos de los restos encontrados ahí habían sido quemados o fragmentados. Eso significaba que incluso teniendo la evidencia físicamente, los investigadores podían ser incapaces de saber a quién pertenecía. Pero había una pregunta. ¿Cómo habían muerto aquellos hombres? No existía una reconstrucción completa de cada caso. Sin embargo, el testimonio de Tony Harris aportaba una pista importante. Harris había descrito un intento de estrangulamiento. Y al comparar su experiencia con otros casos investigados, las autoridades comenzaron a considerar el estrangulamiento como una parte importante del posible método de Baumeister. La condición de los restos planteaba además otra conclusión inquietante. Alguien había intentado dificultar su identificación. Quemarlos, fragmentarlos, dispersarlos, no era solamente ocultar un cuerpo, era destruir la mayor cantidad posible de información. Y durante años, en algunos casos, funcionó. Los detectives comenzaron entonces a reconstruir fechas, desapariciones, viajes familiares, periodos en los que Julie y los niños no se encontraban en Fox Hollow Farm. Algunas fechas parecían coincidir, pero eso no demostraba por sí solo que había ocurrido, pero ayudaba a construir una cronología cada vez más difícil de ignorar. Y entonces, mientras los investigadores intentaban ordenar miles de piezas, Herb recibió la noticia que probablemente más temía. Habían encontrado restos humanos. No uno, muchos. Herb no regresó para averiguar qué sabía la policía. No volvió a Fox Hollow Farm. Abandonó Indiana y comenzó a conducir hacia el norte. Mientras detrás de él los investigadores seguían sacando evidencia de la tierra, por primera vez la policía sabía dónde buscar. Pero ahora tenía que encontrar al hombre que se había ido. Herb Baumeister tenía 49 años. Su matrimonio se estaba desmoronando. Sus negocios atravesaban problemas económicos. Y ahora, la policía había encontrado restos humanos en su propiedad. Salió de Indiana, condujo hacia el norte y cruzó a Canadá. Durante los siguientes días, las autoridades intentaron localizarlo, hasta que su vehículo fue encontrado en Ontario. Herb había llegado hasta Pinery Provincial Park, un extenso parque a orillas del lago Huron. Ahí, el 3 de julio de 1996, apenas 9 días después del inicio de la búsqueda, en Fox Hollow Farm, Herb Baumeister fue encontrado muerto. Había muerto por una herida de bala autoinfligida. Dejó una nota, pero no contenía lo que los investigadores esperaban encontrar. Herb escribió sobre sus problemas personales, sobre el deterioro de su matrimonio y sobre sus dificultades económicas, pero no explicó por qué existían restos humanos en su propiedad. Y con su muerte, una puerta se cerró para siempre. Los investigadores ya no podían sentarlo frente a una mesa y preguntarle qué había ocurrido. Tendrían que reconstruirlo, sin él. Y al comenzar a revisar otros casos, surgió una posibilidad todavía más inquietante. ¿Qué pasaría si Fox Hollow Farm no hubiera sido el comienzo? Durante los años 80 y principios de los 90, una serie de homicidios había desconcertado a las autoridades de Indiana y Ohio. Las víctimas eran hombres, varios estaban vinculados a la comunidad gay y algunos cuerpos habían aparecido cerca del corredor de la Interestatal 70. El responsable sería conocido como el I-70 Strangler. Y aquí es importante hacer una aclaración. No estamos hablando del I-70 Killer, responsable de otra serie completamente diferente de ataques con arma de fuego durante los años 90. Ese es otro caso. La posible conexión con Baumeister corresponde al I-70 Strangler. Después del descubrimiento en Fox Hollow Farm, los investigadores comenzaron a comparar ambos grupos de homicidios, víctimas, lugares, fechas, métodos y la cronología planteaba una posibilidad interesante. Antes de disponer de una propiedad privada donde pudiera ocultar los restos, un asesino habría necesitado abandonarlos en algún lugar. Carreteras, zonas rurales,
arroyos, lugares donde eventualmente podrían ser encontrados. Pero después de adquirir Fox Hollow Farm, esa necesidad había desaparecido. La teoría era inquietante. Quizá Herb no había comenzado en Fox Hollow Farm. Quizá simplemente había cambiado la manera de ocultar lo que hacía. Pero aquí debemos separar una posibilidad de un hecho. Herb Baumeister nunca fue condenado por los homicidios atribuidos al I-70 Strangler. La posible relación surge de investigaciones policiales, similitudes entre casos y la cronología de su actividad. Por eso, no podemos tomar cada homicidio relacionado con esta investigación y atribuírselo automáticamente a Baumeister. Y esa incertidumbre explica por qué el número de víctimas posibles cambia tanto dependiendo de la fuente. Hay casos con evidencia más fuerte, otros considerados posibles y otros que continúan sin una conexión definitiva. Sin una confesión, la única posibilidad era continuar buscando dentro de la evidencia. Y ahí el tiempo produjo algo inesperado, porque mientras Herb permanecía muerto, la ciencia seguía avanzando. Herramientas que no existían en 1996 comenzaron a permitir que los investigadores modernos regresaran a los mismos fragmentos que habían permanecido sin respuesta durante décadas. Herb ya no podía hablar, pero la evidencia estaba a punto de aprender a hacerlo. Durante años, la parte de la evidencia recuperada en Fox Hollow Farm permaneció almacenada, clasificada, conservada, esperando algo que en 1996 todavía no existía: mejores herramientas. Con el paso del tiempo, la tecnología de ADN cambió radicalmente. Se desarrollaron técnicas capaces de recuperar material genético de muestras cada vez más difíciles. Las bases de datos crecieron y apareció una herramienta que transformaría muchos casos sin resolver: la genealogía genética forense. El principio es fascinante. Un investigador no siempre necesita encontrar directamente a un padre, un hermano o un hijo. Una coincidencia genética con un pariente lejano puede convertirse en el primer punto de un enorme árbol familiar. A partir de ahí, se reconstruyen generaciones, apellidos, matrimonios, descendientes, hasta reducir las posibilidades y llegar a una identidad. En 2022, la Oficina Forense del Condado de Hamilton inició un nuevo esfuerzo para revisar los restos todavía sin identificar de Fox Hollow Farm. Esta vez, con herramientas que los investigadores originales nunca tuvieron, y comenzaron a aparecer resultados. En 2023, Allen Livingston fue identificado mediante ADN y genealogía genética. Había desaparecido en 1993, tenía 27 años, 3 décadas después, su desaparición finalmente tenía una respuesta. En enero del 2024 llegó otra: Manuel Reséndez, quien también había desaparecido en 1993. Fue identificado mediante análisis genético y una comparación con ADN familiar. El trabajo continuó, y en abril de 2025 las autoridades anunciaron otra identificación: Daniel Thomas Halloran. También desapareció en 1993. Décadas después, parte de los restos recuperados en Fox Hollow Farm pudieron ser relacionados con él. Ese mismo año, la ciencia regresó a uno de los nombres que había estado presente desde los primeros días de la investigación: Roger Goodlett. Goodlett había sido identificado, originalmente mediante registros dentales, pero en noviembre del 2025, nuevos análisis confirmaron genéticamente aquella identificación. Y entonces llegamos a 2026, 30 años después de las excavaciones en Fox Hollow Farm. En febrero, las autoridades volvieron a pedir ayuda públicamente. Tenían otro perfil genético. Los investigadores habían conseguido incluso localizar parte de su línea familiar, pero todavía faltaba la pieza definitiva, la pieza que permitiera establecer quién era. Eso significa que 30 años después, todavía existe evidencia capaz de producir información nueva, y cada avance puede modificar lo que queremos saber sobre este caso. Pero existe una pregunta aún mayor:
Si algún día apareciera evidencia capaz de conectar definitivamente a Baumeister con algunos de los homicidios atribuidos al I-7 Strangler, la cronología cambiaría por completo. Su posible actividad criminal se extendería años antes de Fox Hollow Farm. Tal vez esa conexión algún día pueda demostrarse o tal vez no. Puede existir evidencia sin relacionar, expedientes antiguos que nunca fueron comparados, personas desaparecidas cuyos casos permanecen abiertos o quizá la mayor parte de la historia ya está frente a nosotros y solamente faltan algunas piezas. Esa es la situación actual de Fox Hollow Farm. El principal sospechoso murió hace 30 años, pero la investigación todavía conserva 3 cosas que Herb nunca pudo controlar: tiempo, tecnología y evidencia. Cuando Herb Baumeister murió, el 3 de julio de 1996, algunas respuestas probablemente murieron con él. Nunca sabremos qué habría ocurrido si la policía hubiera logrado arrestarlo. Si habría confesado, si habría negado todo o se habría revelado crímenes que actualmente ni siquiera están relacionados con su nombre. Pero existe una diferencia enorme entre una pregunta sin respuesta y una investigación terminada. Y Fox Hollow Farm todavía no está terminada. Tal vez nunca sepamos el número exacto de víctimas de Herb Baumeister. Tal vez nunca podamos demostrar si realmente estuvo detrás de los homicidios atribuidos al I-7 Strangler, pero mientras exista evidencia capaz de ser analizada, todavía existe la posibilidad de descubrir algo nuevo. Herb Baumeister murió hace 30 años, pero su caso todavía no. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia de 2 partes. Si te gustó este episodio, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo. Esto nos ayuda mucho a seguir creciendo y seguir contando historias como esta. Y recuerda que puedes encontrarnos en YouTube, Instagram y Facebook como @Equilibrio Inestable Podcast y en X como @Equilibrio Inpod. Yo soy Carlos y esto fue Equilibrio Inestable Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.